Mucha gente ve Mateo 24, 30 a 31 y dicen, bueno, a pesar de que parece el rapto y suena como el rapto, no es el rapto. Dicen porque en versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y dicen, mira ahí, escogidos no son cristianos. Dicen, el escogido es Israel. Por lo tanto, Mateo 24 no es sobre el rapto, no es para los cristianos. Este capítulo es para los judíos porque habla acerca de sus escogidos. El asunto con eso es que debemos permitir que la Biblia sea su propio diccionario. Tengo aquí una lista de cada mención de la palabra escogidos en el Nuevo Testamento. No tenemos tiempo, pero yo pudiera mostrarte que cada vez se está hablando de las personas que son salvos. Gente piensa que la palabra escogidos está hablando de los judíos, porque en vez de estudiar la Biblia, ellos han estado leyendo comentarios y libros escritos por hombres, y esos hombres le han dicho la definición de escogidos. La Biblia de Estudio Scofield tiene una nota en Mateo 24 y dice que la palabra escogidos se refiere a Israel, pero la Biblia se define a sí misma, y la palabra escogidos, si lo estudias en el Nuevo Testamento, simplemente no es el judío. En el mismo Mateo 24 dice en versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Según este versículo, los escogidos no podrían ser engañados de falsos cristos y falsos profetas. No es posible. Pero sabemos que la mayoría de los judíos están engañados, no creen en Jesucristo. Todos los rabís que los enseñan son falsos profetas, pero la palabra escogidos no significa judíos, significa los que son salvos. Aquí hay otro versículo que muestra claramente que escogido no significa Israel. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, etc. Es claro en toda la Escritura, si permites que la Biblia se define por sí misma, que los escogidos no son los judíos, no es la nación de Israel. Los escogidos son los creyentes. Pueden ser griegos, pueden ser bárbaros, pueden ser de cualquier lugar. Si están vestidos en Cristo, ellos son considerados escogidos. Él dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, porque es el rapto de los creyentes. No importa si son judíos o gentiles, blancos o negros, los escogidos son aquellos que son salvos. ¿No es eso consistente con lo que dice en 1 de Tesalonicenses? Cuando dice que sonará una trompeta y que los creyentes serán arrebatados para estar con Cristo. Un poco más adelante en el mismo capítulo dice, pero de aquel día y hora nadie sabe. Así que nadie sabe el día ni la hora en que esto va a suceder. También más adelante dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que Dios nos está diciendo que no sabemos cuándo será. No sabemos el día ni la hora, pero nos dice que es después de la tribulación, porque dijo que después de la tribulación el sol y la luna se oscurecerán, entonces Jesucristo viene en las nubes, así que solo porque no sabemos el día ni la hora, no quiere decir que esto es algo que podría suceder en cualquier momento. Mucha gente lee estos versículos y dicen, podría suceder en cualquier momento, cuando acaba de terminar de decirnos que es después de la tribulación. Primero viene la tribulación, después el sol y la luna se oscurecerán, entonces Jesús viene en las nubes en el rapto. La razón por la cual la gente piensa que el rapto es antes de la tribulación es porque confunden la tribulación con la ira de Dios. Una forma de comprobar que la ira de Dios y la tribulación son dos cosas distintas es que en Mateo 24 dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, si vas a Apocalipsis 6, donde lees acerca de cuando el sol y la luna se oscurecerán,
cuando sea abierto el sexto sello, ahí dice, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, exactamente lo que dice en Mateo 24. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, caer sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿cuándo comienza la ira de Dios? Cuando el sol y la luna se oscurezcan, es cuando dicen, el gran día de la ira ha llegado. Así que, si Mateo 24 dice que el sol y la luna se oscurecen después de la tribulación, y si la ira de Dios no comienza hasta después de que el sol y la luna se han oscurecido, ¿cómo pueden ser la misma cosa? Usualmente, cuando tratas de pedirle a la gente que te muestre pasajes sobre el rapto antes de la tribulación, ellos no pueden mostrarte ningún versículo que use la palabra tribulación. Tienen que mostrarte versículos que usan la palabra ira. Encuentran versículos que muestran que nosotros como cristianos no estamos bajo la ira de Dios y que somos salvos de la ira. Y ellos dicen, ¿ves? Ahí mismo, la Biblia dice que no pasaremos por la tribulación. Pero espera un minuto. Tribulación e ira son dos cosas totalmente distintas. No hay ningún versículo que los creyentes de rapto pretribulación pueden mostrarte que use la palabra tribulación en él para probar su doctrina. Bueno, la ira de Dios y la tribulación son dos cosas totalmente distintas. A la mayoría de los cristianos les han enseñado en sus iglesias que estas dos cosas son la misma cosa. Y cuando tú tratas de decirles, nosotros vamos a estar aquí en la tribulación, esto es lo que ellos tratarán de decirte. No, Dios no derramará su ira sobre su propia gente. No hemos sido puestos para la ira. Pero espera un minuto, ¿es la ira de Dios lo mismo que la tribulación? No. Entonces, si tan solo pudiéramos hacer que la gente entiendan lo que significa la palabra tribulación, entonces entenderían que el rapto pasa después de la tribulación. Es que la gente tiene esta idea en su cabeza de que la tribulación es un periodo de 7 años donde Dios derrama su ira y envía fuego y azufre, convierte el agua en sangre y todas esas diferentes plagas. Eso no es lo que la tribulación es. Esos creen en el tan mencionado rapto pretribulación o el rapto que pasa antes de la tribulación. Vamos a analizar el término rapto pretribulación. Esto tiene 3 elementos en él. Pre, que significa antes, tribulación y la palabra rapto. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia. El concepto del rapto está en la Biblia porque vemos a Jesús que viene en las nubes, la gente está tomada para reunirse con él en el aire, etc. Así que el concepto del rapto está ahí, pero la palabra rapto no es utilizada. La palabra tribulación está usada 27 veces en el Nuevo Testamento. Así que si el Nuevo Testamento menciona la palabra tribulación 27 veces, y mucha gente enseña esta doctrina llamada rapto pretribulación, ¿no debería uno de estos 27 versículos enseñarnos algo acerca de un rapto pasando antes de la tribulación? Ninguno de estos versículos dice nada acerca de que haya un rapto antes de la tribulación. Así que la gente que cree en eso tienen que apoyarse en muchas interpretaciones y tienen que explicártelo y siempre es muy complicado. Pero Dios quiere que nos entendamos la Biblia. Él no está tratando de engañarnos o confundirnos. Él quiere que sepamos la verdad. Él nos ama. Y cuando lees las 27 menciones de la palabra tribulación en el Nuevo Testamento, verás que ninguna de ellas enseña un rapto pretribulación. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 3, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros estamos puestos para esto.
Este versículo es similar a capítulo 5, versículo 9, a menudo citado por los que creen en el rapto por tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Así que los que creen en el rapto antes de la tribulación ignoran el versículo en capítulo 3 que dice que estamos puestos para tribulaciones, y en su lugar citan el versículo de capítulo 5 que dice que no estamos puestos para ira. Tribulación e ira son dos cosas diferentes. Así que en el capítulo 3 dice que somos dispuestos para las tribulaciones. En el capítulo 4 tenemos el rapto. Y en el capítulo 5 dice que no estamos dispuestos para ira. Ese es el orden bíblico. En primer lugar, la tribulación, entonces el rapto, entonces la ira de Dios. ¿Fueron los cristianos del pasado libres de la tribulación? Los cristianos del pasado han pasado por tribulación y nuestra generación no será diferente. Tal vez esto pasará en nuestra vida, tal vez no, pero si esto sucede durante nuestra vida, vamos a atravesarla. Seremos matados por causa de Cristo o con optimismo sobreviviremos este periodo y llegaremos al rapto. Muy bien, el tema de hoy va a ser sobre la segunda venida del Señor Jesucristo y el tiempo en que ella ocurrirá. Cuándo ocurrirá también el arrebatamiento o glorificación de su iglesia, referido a si ocurre antes o después de la gran tribulación. Vamos a tratar este asunto bastante importante de cuándo ocurre la venida de Cristo, en relación con un evento muy importante denominado la Gran Tribulación. Sabemos que en los últimos 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, ocurre la Gran Tribulación, y 7 años antes de esa segunda venida de Cristo comienza lo que se da a llamar la última semana de Daniel, que está en las profecías de Daniel capítulo 9. Y surgió una tendencia que ha tomado mucha preponderancia entre las iglesias cristianas, diciendo que Cristo va a venir en los cielos y va a sacar de acá a los creyentes antes de que ocurra esta gran tribulación, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto, no va a suceder de esa manera, sino que va a suceder, como dice la Biblia, que Cristo va a sacar de aquí a su iglesia después de la gran tribulación, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar este tema tan importante, ya que son muchos los creyentes que están sosteniendo este error, ¿no es cierto?, de que vamos a ser sacados de aquí antes de que ocurra la gran tribulación, y existe la posibilidad de que esta generación, nosotros que estamos vivos en este momento, seamos la generación que va a atravesar por ese periodo denominado Gran Tribulación, que culmina en la segunda venida de Cristo. Y si hay tantos creyentes que están demasiado imbuidos o fanatizados de alguna forma con esa enseñanza de que tienen que salir de aquí antes de la gran tribulación, cuando llegue la gran tribulación se van a sentir confundidos, ¿cierto? A su vez, este mensaje ayuda a esta congregación para evitar ser influenciados por la corriente errónea del así llamado pretribulacionismo, ¿cierto? El error de que la iglesia va a ser sacada de aquí antes de la gran tribulación. Entonces, vamos a tratar primeramente el hecho de que en Mateo 24 y en 1 de Tesalonicenses 4, 15 a 18, se nos presenta al arrebatamiento de la iglesia como ocurriendo después de la gran tribulación, ¿cierto? Entonces, para comenzar, eso, por ejemplo, como decía A. H. Strong,
de 1836 a 1921, la venida final de Cristo es referida en Mateo 24:30 y Tesalonicenses 4:16, en su Tratado de Teología Sistemática. Esa es una gran verdad. Realmente son una y la misma cosa lo que Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:15 en adelante, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, y lo que Cristo nos dice en Mateo 24, cuando habla de su venida luego de la gran tribulación. Así que esto es lo que vamos a ver. Primeramente, vamos a examinar el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 en adelante. Vamos a partir del 13, porque ahí es donde Pablo toma el tema de la venida de Cristo. Vamos a ver qué es este arrebatamiento de la iglesia. ¿En qué consiste el arrebatamiento de la iglesia? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos arrebatamiento de la iglesia? 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante dice así. Yo voy a ir explicando a medida que leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto quiere decir que Pablo va a explicar qué va a acontecer con aquellos creyentes en Cristo que han fallecido, es decir, que están durmiendo en estos momentos. El cuerpo de los creyentes fallecidos es un símbolo de que el creyente está dormido. En una expresión retórica se habla de ellos como dormidos, en el sentido de que físicamente su cuerpo está reposando para algún día levantarse del sueño en la resurrección. Pero el alma del creyente no ha cesado de existir, ni tampoco se encuentra en un estado de inconsciencia, sino que se encuentra en un estado consciente en la presencia del Señor. Ha partido para estar con Cristo y forma parte de la nube de testigos que está presenciando los eventos que acontecen aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y como dice en Apocalipsis, muchas almas de mártires inclusive están clamando en estos momentos o más adelante a Dios para que se les haga justicia por lo que les sucedió aquí en la tierra. Cuando estuvieron aquí fueron martirizados, eso está en Apocalipsis. Las almas de aquellos que fueron muertos por el testimonio de Jesucristo están pidiendo justicia, ¿cierto? Ellos no están intercediendo por la tierra, sino están pidiendo para que Cristo venga y haga justicia contra todos sus enemigos que les martirizaron a ellos. Porque ya están en otro estado espiritual, ellos no están trabajando aquí en el evangelismo, ellos ya pasaron al plano de la santidad perfecta de Dios y ellos claman la justicia perfecta de Dios, piden por justicia. Entonces esto es lo que significa 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo va a explicar qué va a suceder con aquellos que durmieron, que fallecieron. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Este es entonces el arrebatamiento. Aquí es donde Pablo aclara qué va a pasar con esos creyentes que fallecieron. ¿Qué va a pasar? Dice que cuando venga el Señor Jesús con sus ángeles en su gloria, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice. Y en otras partes, en la segunda carta a los tesalonicenses, dice que vendrá con sus santos ángeles, ¿cierto? Ese es otro detalle, vendrá con sus santos ángeles en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Allí, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, en el capítulo 1, 2 Tesalonicenses 1, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea que Cristo le dará reposo a los creyentes, le llevará con él a los creyentes cuando venga con sus ángeles, con los ángeles de su poder, ¿cierto? Estas son 2 cartas importantísimas que hablan del así llamado arrebatamiento. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante y 2 Tesalonicenses capítulos 1 y 2. En el capítulo 3 de la carta a los tesalonicenses, la número 2, ya Pablo habla de otros temas, ¿no es cierto? Pero en los capítulos 1 y 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, él también toca muchos detalles de la segunda venida de Cristo, el llamado arrebatamiento, ¿no es cierto? ¿Y de dónde surge este término arrebatamiento? Surge en el versículo 17, en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto significa el arrebatamiento. El arrebatamiento sucede así. El Señor Jesús descenderá del cielo, dice, o sea que no es que Él aparece, se queda en el cielo y les lleva al cielo a todos, sino que desciende del cielo. Y allí los creyentes en Cristo que habían dormido resucitarán, o sea, sus almas que estaban con el Señor serán revestidas de un cuerpo glorioso a la semejanza del Señor Jesucristo. Y aquellos que estaban vivos en ese momento, sin pasar por la muerte, serán también revestidos del cuerpo glorificado en ese momento. Entonces, los creyentes que habían fallecido antes de que venga Cristo, serán resucitados con el cuerpo glorificado. Y los que estén vivos, los creyentes en Cristo que estén vivos en ese momento, serán revestidos de un cuerpo glorificado. Y los dos juntos, los que habían fallecido y los que estaban vivos, ya glorificados, dice, juntos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es en las nubes, ahí se van a dirigir, ¿no es cierto? Porque así como Cristo se fue en una nube, volverá en las nubes del cielo otra vez. En el cielo atmosférico, donde están las nubes, allí se mostrará el Señor, y es allí donde saldrán a su encuentro todos los glorificados. Eso es el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento solo hace referencia a un pequeño aspecto de la segunda venida de Cristo, que es el hecho de que vamos a elevarnos en los cielos y vamos a ser arrebatados en las nubes. Pero hay otras palabras importantes también, que es que seremos transformados en ese momento. No es solo el arrebatamiento, sino que también hay una resurrección y una transformación de los creyentes en Cristo. ¿Dónde está esa transformación o glorificación? Es la palabra buena. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo habla ampliamente sobre la resurrección. 1 Corintios 15, 51.
allí se nos dice luego de hacer una descripción, una enseñanza sobre la resurrección de los creyentes en este capítulo 15 de 1 de Corintios, en 1 Corintios 15, 51, Pablo nos habla de que todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cierto? Este es entonces otro hecho importante o característica importante que sucede en ese instante del llamado arrebatamiento. Sucede una transformación o glorificación de los creyentes, en el sentido de que aquellos que murieron resucitarán incorruptibles. Lean lo que dice aquí. Dice que resucitarán incorruptibles. 1 Corintios 15, 52. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Está hablando de los creyentes en Cristo, los mismos de los que habla en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Esos creyentes en Cristo que en 1 Tesalonicenses Pablo nos dice que resucitarán primero antes de ser arrebatados juntamente con nosotros, dice que resucitarán incorruptibles. O sea que la imagen, traten de ver la imagen, todos los que están escuchando esto, imagínense la secuencia, que esos creyentes que resucitan ya surgen incorruptibles, surgen resucitados incorruptibles. No es que surgen en su resurrección y luego son arrebatados y cuando se encuentran con Cristo en el aire, allí Cristo los transforma, ¿cierto? Ya surgen incorruptibles en ese momento. ¿Eso qué significa? Que no va a haber tal cosa como que los creyentes van a ir todos con sus cuerpos corruptibles delante del Señor para ser juzgados por Él, y que ahí Cristo les va a dar la entrada al cielo y los va a salvar en ese momento. No, es muy fácil de ver. El apóstol Pablo nos dice aquí que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, dice, con un cuerpo semejante al de Cristo. Significa que ya no serán juzgados. Y esto es lo que dice el Señor: el que oye mi palabra y cree en el que envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cierto? O sea, no vendrá a juicio, dice el texto del Nuevo Testamento en griego, que es el idioma en que se escribió. Juicio como sinónimo de condenación, ¿no es cierto? Pero también implicando un juicio previo en la presencia del Señor, temible del Señor. No hay juicio para el creyente. Los creyentes en Cristo resucitan incorruptibles. 52 es donde se dice que los muertos en Cristo resucitan incorruptibles. Y 1 Corintios 15, 51 hace referencia a que serán transformados, ¿cierto? Entonces está clarísimo entonces cómo suceden las cosas. Dice que esto sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? Algunos pastores pretribulacionistas, algunos hermanos, dicen, el arrebatamiento sucederá, ¿cómo? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será el arrebatamiento? Y guiñan así. Así será el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero a mí me da gracia, ¿no? Estos hermanos cómo dicen esas cosas, ¿no? Porque la Biblia nos dice que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Este no es el tema aquí. Si leemos 1 Corintios capítulo 15, Pablo no nos dice que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Nos dice que la transformación o glorificación del creyente será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, los creyentes, cuando suene la final trompeta, dice Pablo, que resucitan, ya resucitan incorruptibles, en un abrir y cerrar de ojos ahí en las tumbas,
son dotados de una transformación perfecta. Y los que están vivos, también en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo incorruptible se transforma así en un fogonazo, en un cuerpo glorioso, glorificado. Eso es lo que dice Pablo aquí. Entonces, repito, en un abrir y cerrar de ojos, dice acá Pablo, es, en 1 Corintios 15:52, seremos transformados, ¿cierto? Entonces, retomando el tema, esa es otra característica, otra palabra que puede... Transformación, son varias cosas que ocurren en la segunda venida de Cristo. Al creyente, primero el creyente es transformado, ya sea que estaba dormido o que esté vivo, todos son transformados. Luego esos son arrebatados, o sea que la segunda venida de Cristo tiene características que pueden denominarse, por un lado, arrebatamiento, en el sentido que son llevados ya con Cristo los creyentes, son muy buenos, muy importantes, y por otro lado, transformación o glorificación, que se refiere al hecho de que en ese momento los creyentes en Cristo, vivos y resucitados, son transformados o glorificados en un abrir y cerrar de ojos, antes de que suceda ese arrebatamiento a las nubes, ¿cierto? O sea, está claro, ¿no? Muy importante, cuando los creyentes empiezan a subir en las nubes, ¿sí?, ya están en ese momento glorificados, ¿no? Ya han sido transformados ahí abajo en un abrir y cerrar de ojos, y luego suben así, glorificados, acompañados por los ángeles de Dios que vinieron con Cristo. Y así se reúnen con el Señor en las nubes para estar siempre con el Señor.